Las estructuras de acero dentro del diseño para el proyecto arquitectónico de la Universidad de León, plantel San Miguel de Allende. Este ensayo es un documento que se establece como parte de los trabajos profesionales de la materia de criterios estructurales del arquitecto Marcos Álvarez del 10º cuatrimestre de la carrera de arquitectura, el cual tiene como finalidad describir y determinar todo un conjunto de especificaciones, las cuales son como guía para la verificación de estructura de acero de dicho proyecto. Es un documento de iniciativa propia para poder aprovechar el conocimiento que se ha brindado a lo largo del transcurso del cuatrimestre de esta materia, ya que siempre para la mayoría de estudiantes de la carrera de arquitectura siempre será un obstáculo el conllevar un cálculo estructural de algún proyecto. Para ello es realizado este trabajo para poder adquirir conocimiento científico y técnico sustentado en bibliografías verídicas. Además de que se establecerá el tema de las estructuras de acero desde ambos puntos de vista y cómo son las ventajas y desventajas, y lo importante que es conocer diferentes métodos de construcción, uso, ensambles y mantenimiento de los materiales. El presente ensayo tiene como objetivo presentar los tipos de conexiones que son empleadas en el sistema constructivo de acero y necesarios para el diseño de estructuras en construcciones. Esta representación resalta cada detalle de conexión con su descripción ilustrada. El acero es una mezcla de hierro y carbono con las propiedades físicas de ser dúctil, maleable y elástico, teniendo como principal característica realizar construcciones con grandes claros y alturas, que actualmente se utilizan tanto para apoyos horizontales como para apoyos verticales. La estructura es una serie de partes conectadas con fin de soportar una carga. Teniendo claro lo que es cada uno de los conceptos primordiales de este ensayo, les hablaré sobre las conexiones, anclajes o juntas que hay en este tipo de sistema constructivo, ya que se derivan varios subtemas. Primero, juntas de construcción. Estas se hacen referencia en los marcos longitudinales y de las cuales deben preverse juntas de cada 80 metros, las mínimas que pueden ser en base en doble altura. Para los marcos mayores a 120 metros se deberá realizar un análisis térmico. Esto se refiere a estudiar las propiedades de los materiales a medida que cambian con la temperatura. 2. Conexiones estructurales de cubierta. Los largueros serán fijados por medio de tornillos, los cuales serán soldados en la estructura. De igual manera, las láminas irán fijadas por medio de ganchos. 3. Conexiones para estructura metálica. Para esta conexión puede ser de dos maneras: soldada en taller y atornillada en campo, o soldada en taller y soldada en campo. En general, de otra manera, las conexiones deben de ser permanentes. 4. Conexiones de estructuras de concreto. Para este tipo de estructuras se hace por medio de traslapes y anclajes, siempre y cuando para este caso se rijan por lo que determinan las normas ASI y RCDF. 5. Juntas traslapadas. El traslape de estas juntas será 5 veces el espesor de la parte más delgada. Para determinar algún tipo de unión es necesario tener el conocimiento de las conexiones de las juntas que conforman la rigidez, la estabilidad y la estructuración de un edificio. Están ligadas a los tres tipos de construcción que existen. Construcción tipo 1. Es la designada como marco rígido, marco continuo, de las cuales se encuentran las conexiones trave-columna. Por ello, esta tiene mayor rigidez y evita los cambios de la posición originaria de los ángulos que fueron intersectados. Construcción tipo 2. Es la designada como marco simple. Esta es sin rigidez, ya que solo le conciernen las cargas gravitacionales. Construcción tipo 3. Es la designada como estructura semirrígida, ya que solo está empotrada. Teniendo el conocimiento de los tipos de conexiones que hay y los tipos de construcciones que existen, como siguiente tema a abordar es la conexión con las vigas, y para ello cada viga deberá de tener una conexión determinada, pero en lo general son de construcción tipo 2, para lo que pueden ser soldadas o atornilladas. El diseño de uniones. Un aspecto importante en el diseño de uniones y conexiones es la determinación que se debe hacer en la etapa de proyecto de estructura.
del tipo de conexión que se diseña, si es rígida o articulada. Se llaman conexiones rígidas aquellas que conservan el ángulo de los ejes entre las barras que están conectando, en tanto serán articuladas o flexibles. Aquellas que permitan una rotación entre los elementos conectados, ambas se pueden ejecutar por soldadura o atornilladas, pero será determinante el diseño, el uso de elementos complementarios, la posición de los elementos de conexión y las holguras de los elementos que permitan la rotación. Conexiones atornilladas. Este tipo de conexiones son rápidas, utilizadas en estructuras de acero livianas para fijar chapas o perfiles conformados de bajo espesor. Las fuerzas que transfieren este tipo de conexiones son comparativamente bajas, por lo que normalmente se tiene que insertar una cantidad mayor de tornillos. Los tornillos deben ser utilizados preferentemente para unir capas delgadas. Pueden ser autorroscantes o perforantes, no necesitan una perforación guía y se pueden utilizar para metales más pesados. Entre las ventajas de estas conexiones hay que destacar que son fáciles de transportar, existe una variedad de medida, largos, diámetros y resistencia, y finalmente son fáciles de remover, factor importante para el montaje y desmontaje de los componentes de la estructura. Los tornillos utilizados en la conexión de elementos estructurales son de dos tipos. Los tornillos A307 son tornillos que tienen capacidad de carga más baja y las tuercas para estos se aprietan solo lo suficiente para garantizar un ajuste sin holgura. Este tipo de tornillos no se emplea para cargas mayores. Los tornillos A325 o A490 se conocen como tornillos de alta resistencia. Las tuercas de estos se aprietan para que produzca una fuerza considerable de tensión, la cual produce un alto grado de resistencia a la fricción entre los elementos que fueron unidos. Para este tipo de conexiones, al igual que el tomo, tiene calidades positivas y negativas, como son las siguientes en cada caso. Las ventajas de las conexiones atornilladas son rapidez en el atornillado y menor tiempo de ejecución en la obra. No se requiere mano de obra especializada, inspección visual sencilla y económica, mayor calidad de obra y facilidad para sustituir piezas dañadas. Las desventajas que tiene es el cuidado en la elaboración de montaje, mayor precisión, menos amortiguamiento y mayor peso de la estructura. Cada tipo de unión lleva un proceso por el cual es la forma, materiales y equipo necesario para hacer este tipo de articulaciones. Al igual que el resto de la estructura, hay diferentes formas de conexiones por medio de tornillos. Les pondré algunos ejemplos. Una viga de acero está conectada a una columna mediante la forma simple de apoyarla sobre una placa que está soldada a la parte superior de la columna. Las reacciones de los extremos de las vigas se transfieren a los apoyos por medio de la unión que fue empleada para la estructura, en este caso es atornillada. Conexiones soldadas. Este tipo de uniones ofrece la posibilidad de una conexión directa de elementos y sin hacer agujeros y sin deformarse. Las ventajas de conexiones soldadas son rigidez, ya que se obtienen estructuras más rígidas, sencillez, se elimina material, economía, menor trabajo en taller, mayor amortiguamiento. Desventajas en las columnas. Se inducen altas temperaturas al acero durante la aplicación de la soldadura, requiere mayor supervisión en obra, necesita mano de obra calificada, inspección cara, se requiere de la asistencia de un laboratorio especializado. El tipo de unión en soldaduras debe de haber determinadas características para poder apreciar cada uno de los elementos y sus detalles. Para eso anexe un croquis del edificio de acero del Centro Cultural El Tranque. Es un corte por fachada de un edificio en el cual se puede apreciar cada uno de los elementos que lo componen y en este caso el tipo de conexión que se empleó, que son pernos de anclaje de manera aparente. Conclusión.
En lo personal me gusta mucho este tipo de trabajos de investigación porque además de que nos enriquecemos con información, estamos formando parte de cultura lectórica. En general, hablando de este tema de acero en estructuras, es mucho menor el tiempo requerido para dejar en funcionamiento una estructura metálica, lo cual genera un rendimiento financiero que comienza a funcionar rápidamente. Por esto, cada vez veremos más mercados y centros comerciales construidos en estructuras metálicas. Las estructuras metálicas son mucho más flexibles que las elaboradas con concreto. Se pueden reformar e incluso trasladar completamente. Los materiales formados metálicos son uniformes y cumplen con una reglamentación estándar. La construcción en acero por lo general empieza en un taller de metal con procesos de control de calidad industrializados que hace que las piezas antes de montarse, situación imposible en el caso de la construcción tradicional.